Como muchos bien sabéis, el maximalismo está de moda y New Balance lo aprovecha para presentar la tercera versión, aquí os lo enseño, de estas New Balance Fresh Foam More, unas zapatillas que denotan ya su atención por los perfiles maximalistas y esa sensación de ir sumamente protegidos y de buscar en definitiva el confort de cualquier corredor que se las ponga en los pies. Zapatilla que esta es ya en este caso la tercera versión, recordad, de una primera versión algo rígida, algo que no acabo de convencer, una segunda versión mucho más ligera que ya me empezó a sorprender, que ganaba en flexibilidad pero no acaba de cuadrar a nivel de suela, y New Balance en esta tercera que le da más protección, yo te diría también más confort, sobre todo en esta zona del upper, y unos acabados, que ahora hablaremos de ellos, que denotan también más durabilidad a la suela de estas More. Zapatilla que ya tenéis en su página web por 150 euros, 310 gramos de peso, y una zapatilla que si estás pensando en rodaje y largo, apúntatela en tu lista, porque esta More cumplirán seguramente con muchas de vuestras necesidades. La verdad que cuando te llegan ya por primera vez, estas More V3 son unas zapatillas que destacan, o al menos empiezas a toquetear sus perfiles, la sensación de maximalismo, de ir sobradamente protegido y a la vez evidentemente amortiguado, y como bien digo también a nivel de peso no es una zapatilla que se dispare en exceso. Estas More V3 son unas zapatillas que cuentan con la mediasuela Fresh Foam X. ¿Eso qué significa además de ello en esta zapatilla en concreto? Pues bien, que es la zapatilla que cuenta con más de esta innovadora tecnología que New Balance ha aplicado en este último año con esta denominación X del Fresh Foam. Zapatilla en este caso de perfiles altos, 30 milímetros, 26 milímetros en la parte delantera y 4 milímetros de drop, con lo cual a muchos seguro que les recuerda un poco la filosofía de Hoka One One, con perfiles altos y drops tirando a bajos. Yo os diría que a nivel de sensación en carrera es un híbrido entre el confort, sobre todo en el upper, de las Bondi 7 y el tacto en la mediasuela de las Clifton, con lo cual tenemos aquí en estas More una zapatilla muy polivalente que yo creo que le puede ir muy bien a un sinfín de corredores. Corredores sobre todo de peso medio, corredores de peso alto, también gente, ¿por qué no?, de 90 kilos que esté buscando una zapatilla sumamente estable. Y es que además del tacto de este nuevo Fresh Foam X, fijaros que tenemos una base muy ancha, incluso en la zona media del pie. A nivel de sensaciones, este nuevo Fresh Foam X tiene un tacto, yo diría, con más recorrido incluso, o la sensación que he tenido yo, más recorrido de las 1080, pero eso sí, sobradamente protegidos una vez vayamos corriendo. Además de ello, fijaros, con un rocker algo pronunciado, zapatilla que no es sumamente flexible, deciros que con el paso de los kilómetros, aquí lo podéis ver, gana sin duda en flexibilidad, se va rompiendo, entre comillas, el material de la propia zapatilla, y buscando sobre todo mucha fluidez, ese efecto, esa transición fluida, dinámica, que no haya obstáculos que nos limiten en carrera y que tengamos en ellas una zapatilla suficientemente cómoda si vamos a entrenar largo con ellas. Además de ello, fijaros que en esta parte más superior tenemos una especie como de guía, no es una zapatilla evidentemente pensada, o en este caso con sistemas de soporte, pero que gracias a estos pequeños saltos lo que hace es que ponemos el pie y tenemos o ganamos en ese sentido mayor estabilidad. Así que incluso algún corredor con severa o con leve pronación también, ¿por qué no?, podría optar a estas More V3. Zapatillas, eso sí, principalmente para corredores de pisada neutra que busquen una zapatilla, un pequeño, vamos a decirlo así, Titanic, para consumir kilómetros en un sinfín de superficies. Y es que además de tener tanto perfil también tiene esas ventajas, y es que prácticamente no vas a notar nada del terreno, incluso si entrenas en zonas de pista donde hay gravilla, etc., prácticamente no vas a notar ni una de las piedras. Y además de ello, el recorrido, el tacto de este Fresh Foam X va a disipar absolutamente todo lo que pises con estas More V3. Si cuando te llegan estas More o las quieres comprar y lo único que estás pensando es en entrenar en días de series, días más específicos, días de fartlek, ojo, porque puedes estar muy equivocado. Estas More son unas zapatillas que se prestan seguramente a lo contrario, días más de rodaje, días controlados, días en los que la prioridad es buscar el confort del corredor, el tacto de la amortiguación, sentir la buena amortiguación en este caso del Fresh Foam X. Si estás pensando en todo lo demás, ojo, quizá tienes otras opciones como las Tempo o como incluso las 1080 que te pueden ser mucho más versátiles. Estas More V3, a pesar de contar con una geometría que al principio a mí me dio la sensación de eso, de ir muy controlado, pero que puntualmente si le apretaba un poco de ritmos, pues eso, bajar de 4.30, la zapatilla incluso llegaba a responder también
también con este rocker algo más pronunciado. En carrera, el peso no es tan elevado, el peso no se percibe tanto como quizá lo puedas llegar a sentir cuando las coges con la mano. En talla 45, que es esta en concreto, estamos hablando de unos 325 gramos, con lo cual no está nada mal detrás de todo este chasis de zapatilla que aquí se esconde. Yo personalmente la he utilizado mucho en días de recuperación. Venía de un domingo de hacer 95 kilómetros en montaña, pues bien, durante toda la semana siguiente he estado utilizando esta Smore para ir sobradamente controlado y eso sí, sin sufrir prácticamente por mis articulaciones. Y es que la zapatilla ha mejorado, o en este caso New Balance ha querido mejorar la protección también del pie y el confort. Yo te diría que a nivel de upper no me la quiero jugar, pero para mí es el upper más cómodo de toda la serie Fresh Foam. ¿Por qué? Bueno, el de las 1080 ya sabéis que es muy elástico, también va a nivel de sensaciones, cada uno puede gustarle uno más o uno menos. A mí me gusta un upper algo más tradicional. La lengüeta no es sumamente acolchado, pero tiene el punto ideal a nivel de tacto. El contrafuerte marcado, pero fijaros, más flexible que contando con una pieza rígida que a veces tenemos. Y en definitiva un upper que cuenta con un Engineered Mesh algo más tupido. Deciros que la zona delantera no es excesivamente ancha, o al menos la sensación que a mí me ha dado en carrera, pero que la verdad es que abraza bien al pie y sobre todo buscando en las zonas más oportunas donde tenemos más o menos densidad para intentar abrazar bien el pie, eso sí, el pie concretamente de cada uno de vosotros. En la zona media del pie, buena estructura. Fijaros que también New Balance ha querido darlo con el Trace Fiber. Fijaros este hilado, dos más concretamente justamente en la zona media para sobre todo ajustar mucho más esta parte media. Deciros que es una zapatilla que tendréis que ataros bastante fuerte los cordones para sentir que abrace bien. La lengüeta, que en este caso no va unida al interior, mientras que en la versión número 2 sí que iba unida, como podéis ver aquí, en su interior. Aquí han decidido separarla, pero eso sí, dándole una lengüeta realmente ancha, con lo cual abrazará perfectamente esta zona media del pie. Y la zona del contrafuerte, como bien decía, más acolchaditos, un poco más de confort y eso sí, acompañando, que me gusta la palabra acompañando, esta zona del Aquiles para tener buena seguridad y evidentemente evitar cualquier tipo de fricciones con el propio calcetín. Así que estas Smore, que como bien digo, se prestan a lo largo, a lo cómodo y eso sí, a lo realmente protegido. Bueno, y evidentemente detrás de todo esto lo único que se esconde es una zapatilla enfocada a esas largas distancias. Es una zapatilla con la que bien un corredor más principiante que busque mucho confort seguramente opte o dará el clavo con esta Smore V3, y un corredor más experimentado que quiera una zapatilla para los rodajes controlados, eso sí, garantizando la protección del pie y evidentemente no priorizando la dinamicidad, es decir, la rapidez de ritmos, pues bien estas Smore también le pueden cumplir, ¿por qué no? Una zapatilla que te ausentará prácticamente del terreno, una zapatilla que buscará o garantizará la protección de tus articulaciones y además de ello con un upper más estructurado, suficientemente ventilado y aunque es algo más tupido, incluso más grueso que el resto de zapatillas que estamos acostumbrados más de entrenamiento habitual, fijaros que el tacto es más bien, incluso esta doble malla que lleva en su interior es más bien tupido, pero que cumple las expectativas, al menos en estas épocas de primavera. Veremos qué pasa en épocas de agosto. Y en la suela, otro de los cambios, si la comparamos respecto su previa versión, fijaos que aquí tenemos un EVA mucho más firme, mucho más marcado, solo descubría esta zona de aquí trasera, pues bien, ahora las Smore V3, fijaros que cuentan con Blown Rubber en zonas estratégicas, dejando mucho más libre la zona media del pie. Fijaros que esta zapatilla lleva aproximadamente unos 85-90 kilómetros y la zapatilla se conserva bastante bien. Seguramente donde empezará a desgastar será justamente en esta parte de aquí, como les pasa a las 1080, pero todo lo demás, fijaros que el Blown Rubber cumple sus funciones con líneas de flexión que lo que buscan es dar ese puntito de mayor dulzura durante el despegue de la transición, y una zapatilla que se comporta bien en muchos tipos de pavimento. Nosotros la hemos utilizado evidentemente también en zonas de grava, no vais a sentir nada, la zapatilla tracciona bastante bien, incluso en giros laterales, corners, a pesar de tener tanta base y ser además tan ancha, deciros que la estabilidad es más que buena. También yo creo que aquí se suman esta especie como de guías que, como bien decía en la primera parte del vídeo, refuerzan ese plus de soporte en la zapatilla. Zapatilla que, como bien digo, os va a servir a todos ellos para las largas distancias, por encima de esos 21 kilómetros, confianza, seguridad, protección. ¿Quieres una zapatilla
de altas prestaciones, estas Moru V3 seguro que causarán más de una sensación. Así que nosotros tenemos o tendréis la review completa en nuestra página web y también te animamos a decirnos qué opinas tú de estas Moru V3 y del maximalismo en general aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta la próxima.